en el versículo 1 de Génesis 7. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Vamos a repetirlo todos. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque aquí he visto justo delante de mí en esta generación. Levante su mano derecha. Señor, en esta hermosa mañana, que esta palabra, Dios mío, nos edifique, que esta palabra nos levante, que esta palabra cobre vida en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. De verdad que el Señor es bueno. Una de las historias más fascinantes y extraordinarias que muestra toda la Biblia es esta historia. La historia en la cual Dios manda a Noé a construir un arca. Dios le da un mandato a Noé. Dios le da una orden a Noé de que construya un arca. Un arca en la cual Noé, su familia y las especies de la tierra, de los animales, realmente iban a ser preservados por el Señor. Dios le da a Noé instrucciones. Dios le da a Noé un mandato muy específico, y por eso yo cambio en este momento algunos paradigmas que nosotros tenemos cuando hablamos de esta historia, Pastora Leury, porque decimos el arca de Noé, y no era el arca de Noé, era el arca de Dios. Amén. Dios era quien le había dado las instrucciones, Dios era quien le había dado el mandato. Por tal razón, Noé simple y llanamente era un instrumento de Dios para que él pudiera hacer lo que Dios le había dicho. Amén. O sea que no es el arca de Noé, el arca era de Dios. Dios era el arquitecto, Dios era el diseñador, Dios lo era todo en esta estructura que Dios le había mandado hacer. Y me gusta mucho este pasaje de la Biblia, porque existen razones fundamentales, existen razones bien interesantes que para nosotros poder entender este texto en el cual Dios manda a Noé a construir un arca, debemos de entender el contexto por el cual Dios le da este mandato, el contexto por el cual Dios le da esta orden a Noé. Y para nosotros poder entender eso, tenemos que irnos a Génesis capítulo 3, versículos 5 y 6, donde establecen ahí varias verdades fundamentales que son la raíz, que son el centro de este versículo 7:1 donde acabamos de leer. Leemos en el versículo 5 de Génesis 6: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los hombres, de los pensamientos del corazón de ellos, eran de continuo solamente al mal. Aquí tenemos una razón central por la cual Dios le da a Noé esa orden, porque Dios vio que la maldad de los hombres era tan grande, que el pecado de los hombres era tan perverso, era tan abominable, que dice en ese versículo 5 que era de continuo al mal. Se incrementaba cada día más, se empeoraba cada día más, porque en el corazón del
males, solo había maldad, solo había engaño, solo había pecado. Pero miren qué sigue diciendo en este versículo 6 del mismo Génesis 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¡Wow! Oigan qué texto más tremendo. Dos verdades centrales que realmente denota la perversidad, el pecado y la maldad que había en la antigüedad. Al Señor le dolió en su corazón de haber creado el hombre. Oigan esto, que Dios sienta dolor por algo, que Dios sienta ese malestar, era que la cosa era grande. Era que la cosa era difícil. ¿Por qué? Porque lo mismo que Dios había creado, lo mismo que Dios había diseñado, 7 días para hacer la creación, para hacer el hombre, para crear toda esa majestad. Todo eso que el Señor había diseñado, dice la palabra que luego a Él le causa dolor. Le causa molestia, le causa una situación difícil. Dios, al ver esa maldad, fija los ojos en Noé. Pero ¿por qué ustedes creen que Dios fija los ojos en Noé? En ese mismo capítulo, el versículo 9 dice algo interesantísimo de Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Justo, perfecto en esta generación. Ustedes saben lo lindo, lo poderoso que es tener un testimonio de Dios hacia mí de esa manera. ¡Wow! Tremendo. Que Dios hable así de mí. Que Dios tenga ese concepto de mí. Y es interesante ver este texto, porque para poder entenderlo mejor, tenemos que ver un poquito hacia atrás la genealogía de Noé. ¿Quién era el abuelo? ¿Quién era el bisabuelo? ¿Quién era el papá de Noé? El bisabuelo de Noé era nada más y nada menos que Enoc. Enoc, Dios se lo llevó de esta tierra. Enoc caminó con Dios. Enoc era también una persona perfecta en su andar, en su caminar. Y me gustaría preguntarle a su mente, y que usted no me conteste por este momento, si a Dios le tocara dar una referencia personal de mí, ¿qué diría? Si a Dios le tocara presentar mi currículo como lo presentó con Job delante de Satanás, cuando él quería tentarlo, Satanás, el Señor le dijo: no, mi siervo Job es fiel, mi siervo Job es íntegro. Satanás dijo: déjame quitarle todo lo que tiene para ver si te sirve. El Señor le dio el permiso, le dio la autoridad, le dijo: quítale todo menos su alma. Testimonio también tenía Job, y contaba con el favor de Dios. Testimonio que realmente el mismo Señor le dio autorización, le dio permiso, le dio acceso para que pudiera él ver que aún en esta tierra, habiendo pecado, aún en esta tierra, habiendo depravación, habiendo maldad, habemos hombres y mujeres que nos levantamos, no doblamos nuestras rodillas, habemos hombres y mujeres que decimos al Señor: heme aquí, yo soy tu hijo. No me voy a contaminar con la comida del rey. No me voy a contaminar
En medio de las dificultades, siempre Dios levantará un justo. Levantará un justo en mi familia. Amén. Levantará un justo en mi trabajo. Levantará un justo en mi vecindario. Levantará un justo en el círculo donde usted se está moviendo. Levantará un justo en el cual podrán decir: Él es un verdadero siervo de Dios. Amén. Me encanta esta historia de Noé, porque vemos cómo el Señor en el versículo 13, teniendo Dios una conversación con Noé, dice lo siguiente: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Moisés, no eres tú, no es tu familia, no son ellos. Y sigue diciendo: y he aquí, yo la destruiré con la tierra. Y aquí viene el mandato. Estamos teniendo el contexto real, la razón válida por lo cual Dios quiere destruir la tierra. Y sigue diciendo el versículo 14: hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafeteará con brea por dentro y por fuera. Y sigue diciendo el 15: y de esta manera las harás de 300 de codo de longitud del arca, de 150 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Dios le había dado a Noé las especificaciones de largo. Dios le había dado a Noé las especificaciones de ancho. Dios le había dado a Noé la altura. Dios le había dado a Noé cada punto, cada detalle que para Dios era importante. Y leyendo esta historia me di cuenta de dos aspectos fundamentales: de que Dios, Araceli, no le dio timón a la barca de Noé. Dios no le dio motor. Dios le dio una sola puerta para entrar tantos animales, para entrar 8 personas, Noé y sus 3 hijos junto a sus parejas. Dios quiere que hoy en día usted entre al arca de Dios y usted se olvide del timón. Gloria a Dios. Usted se olvide del control. Usted se olvide de que usted es quien dirigirá su destino. Vemos cómo Noé en esta historia no cuestionó a Dios, no preguntó, no lo indagó. Construir un arca para esa cantidad de personas. ¿Ustedes saben qué tiempo duró Noé construyendo un arca? Más de 100 años. Más de 100 años duró Noé construyendo esa arca. Es algo interesantísimo que hoy en día es importante uno analizar qué puede estar demandando Dios que yo construya y que todavía yo no he visto ese resultado final. A veces queremos resultados rápidos. A veces queremos que las cosas duren una semana, que las cosas duren un mes, que las cosas sean rápido. Si Dios te dijo,
construye tu arca, construye tu proyecto, construye tu plan. No importa el tiempo que tú te tardes, lo que tú tienes que estar seguro es que Dios es quien te ha dado ese proyecto. Amén. Dios es quien te ha dado esa dirección. Dios es quien te ha guiado, porque si Dios es quien te guía, hay resultados. Amén. Entonces vemos a Noé construyendo un arca. Vemos a Noé obedeciendo a Dios sin preguntar. Vemos a Noé enfocado, no importando lo que en ese entorno podían decir las personas que le veían. No importando en ese entorno las críticas, las murmuraciones, porque si bien es cierto, aparte de construir un arca que realmente tiene una dimensión, según estuve viendo y estuve estudiando, un campo y medio de fútbol. Sin él ser arquitecto, sin él ser diseñador, sin él tener el conocimiento que realmente necesita tener un profesional para hacer una estructura de este nivel, obedeció a Dios. Amén. La clave de esto está en la obediencia. Aunque usted mismo no lo entienda, Dios no lo ha llamado a usted a entenderlo todo, pero sí lo ha llamado a obedecerlo todo. Amén. Nada más y nada menos. Noé duró 40 días y 40 noches cuando inicia el diluvio. Imagínense ustedes cómo Noé, su familia y todos esos animales estaban en esa arca. ¿Por qué? Porque cuando viene el diluvio, cuando viene el desastre, Noé estaba guardado junto a su familia. Noé estaba protegido. Noé tenía todo lo que necesitaba en esa arca de Dios. ¿Por qué? Porque era una arca de Dios, que era un diseño original de Dios, en el cual él tenía todo lo que necesitaba en esa arca. Varón, ¿y dónde usted me quiere llevar? Tranquilo. Se lo quiero decir al pasito, con calma, pacientemente. Lo tenía todo en el arca. Tenía su familia, que es lo más preciado. Tenía los animales, tenía la comida, tenía lo central, la presencia y la protección de Dios. Amén. Hoy en día es muy común saber que cada ser humano quiere crear a nivel financiero, a nivel de estructura, a nivel familiar, quieren crear arcas que pueden ser buenas, arcas que pueden ser elogiables, arcas que pueden ser poderosas, estructura poderosa. El arquitecto o el director que hizo el Titanic, él entendía que estaba en una arca tan fuerte y tan poderosa que él decía que ni aun Dios podía hundirla. Arcas humanas que confunden a las personas y creen que con esa arca lo tienen todo. El necio estaba acumulando fortuna, estaban acumulando riqueza, y el Señor le dijo: esta misma noche vienen a pedirte tu alma. ¿En qué arca yo me estoy asegurando? ¿En qué arca yo me estoy confiando? ¿En el arca de mi cuenta bancaria? ¿En el arca de mi buen vehículo? ¿En el arca de mi apellido? ¿En el arca de mi posición en el estado? Te voy a decir algo.
Y si me puedes entender esto que te voy a decir, yo creo que vine e hice el trabajo y me voy gozoso. Si en esa arca que tú estás viviendo, confiado, seguro, no está Dios, no tienes nada. Artistas famosos, creyendo que en su emporio, en su fama y en su nombre y su prestigio, crearon arca que lamentablemente se autodestruyeron ellos mismos. Whitney Houston empezó en la iglesia adorando a Dios, alabando a Dios, exaltando a Dios, el talento que Dios le había dado, le había regalado, lo puso en las manos no de Dios, del enemigo, y terminó su vida en una sobredosis de ignorancia. Un arca que lamentablemente estaba construida a mano, un arca artificial, un arca efímera, un arca rota. El mismo Michael Jackson, lo más grande que había en la tierra, que todo el mundo quería verlo, que tenía fama, que tenía castillo, que tenía imperio, le vinieron a pedir su alma, Satanás. En mi arca está el Señor. Amén. En esa arca, aunque esté lloviendo afuera, aunque el mundo se esté cayendo, si no está Dios, te vas a hundir con el mundo. ¿Cuál es el arca que el mundo o la vida te ha presentado, en la cual podemos hacernos creer que estamos seguros? La tragedia del Yesé. Ellos estaban en esa arca, gozando, disfrutando, viviendo su vida. Lamentablemente, en esa arca no estaba el Señor. ¿Y qué aconteció? Lo inesperado. Cuando tú estás en un arca, aunque el arca se esté quemando, como estaban los jóvenes hebreos, danzando y cantando, alabando al Señor, en esa arca, si está el Señor, estamos seguros. Estamos seguros. ¿Por qué? Porque si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Por un camino vendrá el enemigo, pero por 7 tendrá que huir. Porque contra la presencia del Señor es nuestra fortaleza. Les traigo esta reflexión para que prioricemos, para que evaluemos nuestras vidas delante de Dios. Porque cuando nos toque partir, si el Señor no es el centro de nuestro corazón, ¿a dónde irá nuestra alma? ¿A dónde irá nuestra alma? Me gusta que analicemos y que pensemos los principales beneficios que hoy en día yo puedo tener si estoy en el arca de Dios. En el arca de Dios hay paz en medio de la tormenta. Amén. Cristo dijo: mi paz os doy, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo.
El temor hoy en día es una de las epidemias que está arropando el cerebro, la mente y el cuerpo de las personas que no tienen a Cristo. Porque el que tiene a Cristo está confiado y seguro. El que tiene a Cristo vive por fe, camina por fe, actúa por fe, se mueve por fe. Porque si el Señor es quien me dirige y quien me guía, estoy confiado. Otro beneficio: en el arca de Dios hay alimento. Noé no estaba preocupado por el día de mañana. El Señor le dijo a los discípulos: no se afanen por el día de mañana, porque basta cada día su propio afán. En el arca de Dios hay alimento. Alimento físico, alimento espiritual. En el arca de Dios vamos a tener lo que necesitamos, lo que nos es de provecho, lo que nos es de bendición. Noé en el arca lo tenía todo. Me imagino yo a Dios en su omnisciencia depositando esa confianza y esa seguridad en Noé. Noé no cuestionó qué tiempo yo voy a durar en el diluvio. Noé no cuestionó qué yo debo de necesitar y los animales dentro del diluvio, porque el mismo Señor le dio una orden que recogiera los alimentos para que él tuviera para suplir su necesidad. En el arca de Dios hay protección divina. Por más grito que Noé escuchara fuera del arca, por más imágenes drásticas que viera de gente ahogándose, él estaba seguro en el arca de Dios. En el arca de Dios, el mismo Dios promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora bien, aquí le tengo la pregunta y también la respuesta que ustedes quieren escuchar. Pastor, hermano, amigo, varón, ¿qué yo debo de hacer para entrar en el arca de Dios y estar seguro? ¿Qué yo debo de hacer como ser humano para tener esos privilegios, para tener esas bendiciones? ¿Qué yo debo de hacer? Dios le da una orden a Noé que construya un arca, pero imagínense ustedes que Noé ignorara la orden de Dios. Siempre para contar con el respaldo de Dios, con el favor de Dios, tenemos que movernos, no quedarnos estáticos. Dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. Imagínense ustedes, Dios en los cielos, y ahí está Noé en esa silla. Dios diciéndole: Noé, constrúyeme un arca. Y como esa silla no me puede hablar ni decir nada, imagínense ustedes que Noé hubiese tenido esa postura. Hoy en día, Dios, en su infinita misericordia, ha diseñado un arca a través de Jesús. Un arca que si nosotros entramos en esa arca estamos seguros. Un arca que si nosotros entramos a esa arca tendremos los mismos beneficios que Noé tuvo en la antigüedad, porque los mismos tiempos que acontecieron en la vida de Noé con la comunidad de Noé están aconteciendo ahora. Pecado, depravación, maldad, violencia,
Pero para eso Dios nos ha levantado. Para que prediquemos que todavía hay un arca que está abierta y la puerta no se ha cerrado. Para que entendamos que en esa arca vamos a tener todo lo que necesitemos. En esa arca lo primero es que vamos a tener la presencia de Dios. En esa arca vamos a tener paz. En esa arca vamos a contar con todo lo que necesitemos mientras estemos en esta tierra. En esa arca se va la depresión. En esa arca de Cristo se va el temor, se va la ansiedad, se va todo aquello que el sistema y el mundo ha querido que absorbamos para apartarnos de Dios. En esa arca vamos a estar seguros. ¿Qué yo debo de hacer para entrar a esa arca? ¿Qué? Yo no soy carpintero. Dios no me dio los planos que le dio a Noé. No te dio los planos, ni tampoco me los dio a mí, pero me dio su palabra. Amén. Me dio su palabra, Pastor Daniel, para que a través de esa palabra yo pueda tener el privilegio de entrar a esa arca, o que esa arca entre a mí, que es el Señor Jesús. Primer requisito para nosotros saber qué yo debo de hacer para entrar en esa arca, tiene que tener el requisito central, y es la fe. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Vamos a ver qué dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, por medio de lo que realmente nadie puede cuestionar que hay dentro de usted, y es ese trato de Dios con usted. ¿Cuánto de los que están aquí en un momento de nuestra vida estábamos en una arca vacía, en una arca sin sentido, en una arca de depresión, en una arca de inconformidad, en una arca que no tenía sentido en nuestras vidas? Y desde que permitimos que el Señor entre y nosotros entramos a su arca, hacemos como decía el corito de ahorita: ¡hey! Me siento feliz. Amén. Si Cristo está en mí, me lleno de amor. Wow. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Ese amor que no permite que mi corazón se dañe aunque me hagan lo que me hagan. Amén. Ese amor que hizo que nuestro Señor mandara a su Hijo aquí a la tierra para que todo aquel que en Él cree. ¡Wow! Pero ustedes se lo saben también. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Para que todo aquel que en Él cree, el centro para tener el arca de bendición es Cristo. Cristo es el centro. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice algo interesantísimo también. Romanos 5:1 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para poder entrar, o para poder tener el arca de Dios dentro de mí,
el requisito número 1 es la fe. La fe que no cuestiona. La fe que obedece. Imagínense ustedes Noé, no obedeciendo a Dios de una manera tajante, de una manera clara. Cada vez que ustedes quieran agradar a Dios y no esté conforme a la palabra de Dios, lamentablemente su fe está vacía. Nuestra fe tiene que estar girando en torno a la presencia de Cristo. Cristo es quien ha muerto en la cruz del Calvario. Cristo es quien ha derramado su sangre. Cristo es quien el Padre envió para que a través de Él podamos tener vida eterna. Tenemos aquí en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Para entrar o tener el arca de Dios, tiene que hacerse a través de la fe. Número 1. Número 2. Para que yo pueda gozar y disfrutar dentro del arca de Dios, esa fe tiene que estar girando, tiene que estar gravitando en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Número 3. Para que yo pueda tener fe, para que yo pueda tener el favor de Cristo en mi mente y en mi corazón, tiene que haber una obediencia absoluta, sin cuestionamiento. La obediencia conquista el poder de Dios en mi vida. La obediencia a Dios me abre puertas. La obediencia a Dios me da su Espíritu Santo. La obediencia a Dios me abre puertas que por mi propia capacidad humana yo no puedo. La obediencia a Dios hace que vengan milagros. La obediencia a Dios cuenta con el respaldo de los ángeles de Dios a nuestro favor. La obediencia a Dios lo trae todo. Amén. Pregunta para reflexionar, no me conteste a mí, contéstese usted mismo. ¿En qué arca ha estado mi vida? ¿En qué arca? En el arca de los afanes de este mundo que perecerán. En el arca de yo ver cada día mi cuenta bancaria crecer. ¿En qué arca mi vida está ahora mismo? ¿En qué arca? Si hoy me toca partir de esta tierra, usted está seguro de que como ha estado en el arca de Dios, pasará a la presencia de Dios. ¿En qué arca estoy dirigiendo mi mente y mi corazón? En el área de las finanzas, en el área del entretenimiento, ¿en qué arca hoy yo estoy parado? Noé obedeció la voz de Dios. Noé actuó conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué mandato hoy Dios me ha dado que quizás yo no lo he tomado en cuenta? Quizás Dios te está diciendo: necesito hoy que entres a mi arca y que tú entiendas que el timón humano que tú has tenido no te ha dado resultado. Ese timón humano te ha llevado a problemas, te ha llevado a dificultades, te ha llevado a situaciones y no has visto tu vida crecer.
Dale el timón a Dios del arca. Amén. Rómpelo, quítalo. Y di, Señor, ahora sí. Ahora bien, para yo contar con ese apoyo y esa provisión de Dios, necesito hacer lo que dijo la pastora Leudy ahorita. Romanos capítulo 9, versículo 10. Si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y yo creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, seré salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree. Dios hoy te está haciendo una invitación, hermano, amigo, que me estás escuchando, de que tú entres ya al arca de Dios, de que tú le des el control a Dios, de que tú puedas entender que en esa arca de Dios tú vas a tener lo que necesitas. Vas a tener el alimento, vas a tener el cuidado, vas a tener la protección, vas a tener la guía de Dios, lo vas a tener todo. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre. Permanecer para siempre es para siempre. Amén. Ponte de pie en esta